Con el aumento de la inflación, la guerra de Ucrania y la posibilidad de una subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, el panorama del mercado financiero ha cambiado por completo en apenas unos meses. Según el último informe nacional de compraventa de vivienda del INE, al cierre del segundo cuatrimestre del año se han registrado cerca de 57.300 transacciones, un incremento del 17,20% respecto al 2021 y casi el doble más respecto al 2020. Esto último no se había registrado desde el verano del 2008, en vísperas de la última burbuja inmobiliaria. Cabe recalcar que, según los últimos datos del INE, en agosto de este año, de estas transacciones, alrededor de 36.700 fueron financiadas con hipoteca, es decir, cerca de un 10,5% respecto al año pasado y, de nuevo, casi el doble más en comparación con años anteriores. Paralelamente, el precio de la vivienda no ha dejado de escalar. Según el Colegio de Registradores de España, el coste medio de las casas alcanzó en los últimos meses los casi 1.900 euros por metro cuadrado, la cifra más alta desde finales del 2010. Esta subida representa un avance trimestral del 2% y otro anual del 7,5%. Parece que el producto de obra nueva es el más afectado en este escenario en consecuencia de la creciente inflación proyectada por el Banco de España al cerrar el año en 8,7%, el nivel más alto en 37 años. Y es que mientras más suben los precios, como el coste del material y el precio de la construcción, más sube el precio del metro cuadrado de un inmueble nuevo. Esto último lo avala el Colegio de Registradores de España, reportando hasta 2.035 euros por metro cuadrado en producto de obra nueva en 2022, en comparación de la vivienda de segunda mano, que registra en 1.860 euros el metro cuadrado, es decir, una diferencia de casi el 10% más. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se está comprando cada vez más si los precios se han encarecido? ¿Por qué los bancos están concediendo cada vez más hipotecas si la inflación no deja de subir? Para entender este fenómeno que estamos viviendo y prever si estamos o no ante una burbuja, hemos invitado a Álvaro Hernández, director de Hipotecas Madrid, bienvenido. Gracias. A Manel Fernández, director de Accesia, bienvenido también. Gracias. Y a Miquel Jiménez, manager de operaciones de Groinversa Promotora Inmobiliaria, bienvenido. Bienvenidos a los tres. Gracias. Para empezar a este debate y para empezar a saber vuestras opiniones al respecto, me gustaría empezar preguntándoos si el mercado está tensionado o si creéis que estamos al borde de la formación de una nueva burbuja. Bueno, yo creo que hablar de una nueva burbuja todavía es pronto para poderlo ver. Es cierto que seguramente habrá gente que habrá vivido la burbuja anterior, ¿no? con mucho más que yo, seguramente, pero sí que considero que todavía estamos en un punto donde acaban de subir los tipos, donde no se ha todavía ralentizado demasiado el mercado y que tenemos que ver cómo empieza a evolucionar, ¿no? Hablar de qué va a pasar o si van a bajar o subir mucho los precios, pues creo que lo podemos debatir durante este rato, pero todavía creo que es pronto para saberlo. Bueno, yo, mi opinión, creo que como veterano un poco de la mesa de debate, yo trabajo en este sector desde 2004, realmente sí que viví muy de cerca el estallido, ¿no?, de la burbuja de 2008. Yo, sinceramente, lo que estoy viviendo en este momento no se parece en absoluto, más allá de una subida de tipos, pero todo lo que acompañaba a la economía, todas las hipotecas que se concedieron con unos criterios de dudosa procedencia, ¿no? No tiene nada que ver con lo que vivimos ahora, ¿no? Sí que es cierto que ha habido incremento del número de hipotecas, pero son hipotecas, muchas de ellas, luego hablaremos también de eso, ¿no?, pero muchas de ellas hechas con tipos de interés fijo, por lo tanto también eso da una tranquilidad a las familias y sobre todo con un criterio de riesgo mucho más prudente de las que se daban en 2004 o 2005, que prácticamente se financiaban pues el 100% y los gastos y el viaje y el coche, ¿no? O sea que yo creo que para nada estamos en un momento parecido, eso sí, subiendo tipos y volviendo a tipos un poco más normales, ¿no?, que no era muy normal lo que estábamos viviendo hasta ahora. Sí, yo suscribiendo un poquito los dos apuntes anteriores, considero que la situación sigue estando por debajo de la burbuja, así lo reflejan los datos. En varias poblaciones estamos en una media en torno de más del 20% por debajo de los picos de la burbuja. Y luego después, por lo que me atañe a mi parte, por obra nueva, o sea, lo que es a nivel de producción de obra nueva, estamos muy por debajo. O sea, cabe recordar, según datos del Colegio de Asociación de Promotores Inmobiliarios,
Estamos en unos visados de obra nueva en torno a 60.000 anuales, estos datos de Cataluña, cuando en la época del boom estamos en torno a 110.000 en este sentido. Por parte de lo que suscribía Manel, añadir que estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que la banca en los últimos años ha tenido una concesión de crédito muchísimo más rigurosa que la que vivíamos en la época del boom. Nosotros ahora mismo lo que estamos viendo, y el compañero Álvaro lo podrá suscribir, o sea, capacidades de endeudamiento en torno al 35% máximo para la concesión del crédito, y el ETV es en torno al 80% del precio de tasación, un poquito más con algún tipo de garantía. Por lo tanto, sí que desde Grow Habitat Green Mercy sí creemos que puede haber un cierto enfriamiento, sobre todo en el volumen de compraventas, en el volumen de operaciones, y en este sentido también para obra nueva, sobre todo para aquel producto que es sobre plano, pero creemos que estamos lejos de lo vivido en la época del boom inmobiliario. Sí, a ver, yo en lo que dice Miquel y lo que decía antes Manel, ¿no? Que esto sí que estoy de acuerdo, el tema de la rigurosidad de los bancos a la hora de dar una hipoteca. Incluso las hipotecas que se han firmado variables en los últimos 3, 4, 5 años, es verdad que el banco también está calculando el tipo de interés o el endeudamiento a un ratio con un tipo de interés más alto, por una posible subida del Euribor en la vida de la hipoteca. Que esto es razonable, conforme esto sí que nos dice pues que en el 2008, estoy seguro, Manel te lo puede decir, o antes del 2008 las hipotecas, pues es verdad que se la daban prácticamente a cualquiera, a ratios de endeudamiento muy altos, incluso muchas veces casi sin comprobar incluso la CIRBE que podía tener un cliente o los préstamos que podía tener en otras entidades. En esto sí que es muy diferente, pero también es cierto que en lo que decía Miquel, ¿no? Y esto a lo mejor también es lo que provoca, yo es lo que pienso, no sé qué creéis vosotros, que a lo mejor no ha habido tantas compraventas o de obra nueva o también de segunda mano como en los años del 2004, 2005, 2006, pero a lo mejor no es porque los clientes no quisieran o porque no hubiese demanda, sino también porque los bancos han frenado un poco esas ganas que ha tenido la gente de comprar, sobre todo post pandemia, ¿no? que creo que es cuando se ha acelerado todo un poco más. Totalmente en este sentido. Al final, con la concesión de crédito, lo que comenta Álvaro, o sea, el banco al final tiene una política de riesgos que es muy estricta en este sentido, y sí que es cierto que a nivel de operaciones, lo que es tanto análisis de los riesgos de cada operación, tiene el sistema por detrás un sistema al final de score, donde puntúa en función de qué tipo de cliente, el tipo de contrato que tiene y el tipo de sector en el que está y el riesgo que concede. Además, también luego la garantía. En este sentido, yo creo que se ha sido muy precavido en estos años en el sentido de la banca. Luego después también respecto a posibles subidas de tipos, en torno al 40% de las hipotecas desde el 2016 se han contratado a tipo fijo, como estábamos comentando, y en estos sentidos son gente que son parte que queda fuera, se excluyen de la ecuación para estas futuras subidas que hay ahora con el Euribor rozando en torno al 3%. Por la parte de la gente que ha contratado a tipo variable, obviamente sí que va a afectar, vamos a ver, porque sí que es gente que si al final la capacidad de endeudamiento se ha contratado en torno al 35% cuando formaron este variable, pues puede ser que ahora seguramente pues estén por encima de este 40, pero aún así estamos hablando de unas condiciones de mercado en que los precios están bastante por debajo de lo que eran los máximos de la burbuja. Entonces, creemos que la garantía sigue siendo buena en este sentido. O sea, al final la clave, si te paras a analizar qué fue lo que hizo que la burbuja estallara, ¿no? Es decir, se tienen que combinar varias cosas, ¿no? Para que haya un crack como el que hubo, ¿no? Que es decir, los tipos de interés suban, el hipotecado no pueda asumir la cuota, entonces el hipotecado cuando no puede asumir la cuota, la primera reacción que tiene, ¿cuál es? Pues obviamente, en principio, la de vender mi vivienda, ¿no? E intentar vender mi vivienda, pagar la deuda y tal. Entonces, claro, en ese momento también se generó el hecho de que las viviendas empiezan a caer, yo intento vender mi vivienda y resulta que no la puedo vender, porque resulta que debo más de lo que hoy en día la puedo vender, ¿no? Y eso ahora mismo, de momento, tampoco parece que pueda pasar, ¿no? Porque los precios de momento, como tú has dicho también en la introducción, los precios de momento están estables, incluso todavía con pequeñas subidas, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, incluso los hipotecados en tipo de interés variable, el mercado también, digamos, de laboral,
de momento tampoco está como para que la gente esté perdiendo. Sí, que al final en este sector va muy de la mano con la tasa de empleo, la evolución del mercado inmobiliario. Pero hoy en día es lo que te digo, o sea, el hecho de que yo creo que sí que hemos aprendido la lección, a pesar de que decimos que siempre caemos, ¿no? Repetimos errores a veces, vale, ¿no? pero hemos aprendido porque creo que los bancos también han frenado esto, ¿no? Porque... Bueno, yo también me quiero atribuir, como profesional del sector, cuando ahora atendemos a un cliente, ¿no? Siempre también damos ese consejo, ¿no? De intentar, recuerdas, bueno, cuando empezábamos a trabajar en esto, nuestro trabajo a veces era un poco el de el cliente me viene, ¿no? Y yo hago lo posible para conseguirle ese crédito. Y a veces ese crédito tú mismo veías que era una locura, que tú decías, es que no lo vas a poder pagar, ¿no? Y hoy en día los profesionales del sector, los intermediarios y tal, hemos aprendido a también decirle al cliente, bueno, piensa que hoy vas a pagar esto, pero si haces una hipoteca variable puedes llegar a pagar lo otro. Ya no es te consigo la hipoteca a cualquier precio. Los profesionales sí, pero creo que el cliente, muchas veces hay de todo, pero hay mucho cliente que es verdad que está dispuesto a endeudarse más de lo que debería, y para eso estamos nosotros, está el banco para frenarle un poco. Pero es verdad que en ese momento, pues seguramente pensando en que todo iría bien, tú lo puedes decir mejor. La vivienda siempre sube, ¿no? Era el discurso al final de el discurso, el argumento era no te preocupes porque esto va a seguir subiendo, y al final ¿qué pasaba? Pues que pasó lo que ha dicho Manel, bajaron los precios, la persona que estaba endeudada debía más hipoteca de lo que costaba su vivienda y no podía ni vender, y si alquilaba tampoco le daba como para poder asumir o pagar la cuota completa. Creo que en eso sí que estamos en un momento distinto, creo que los precios de los pisos no han bajado todavía, no han bajado como para poder vernos en esa situación, y en el caso de que bajen, también considero que por los ratios de porcentaje de financiación en los que se han movido los bancos en los últimos años, no va a afectar de la misma forma que en el... Y luego añadiendo lo que comenta Álvaro, una segunda casuística más, que es el mercado del alquiler. O sea, el mercado del alquiler sigue registrando máximos históricos, lo podemos ver en las noticias de los principales portales inmobiliarios esta última semana. Entonces, al final, es una opción, obviamente nadie lo desea en este sentido, pero es una opción también para poder darle salida en el caso de que ese inmueble pues no se pueda afrontar la cuota por situación pues de despido o de pérdida de puesto de trabajo en este sentido. Yo principalmente es esto, ¿no? Al final dices, incluso muchas de las hipotecas que hemos hecho estos últimos años, muchas de ellas incluso están protegidas con seguros de protección de empleo, incluso, ¿no? Muchas hipotecas de las que hacemos hoy todavía se están contratando un seguro en el que, por ejemplo, si te quedas en el paro los 5 o los 7 primeros años, esa aseguradora te pagaría tu cuota. Quiero decir, yo creo que sí hemos aprendido y creo que por eso es prácticamente, ojalá no me equivoque, ¿no? Pero yo creo que es prácticamente imposible que se repita algo tan catastrófico como lo que pasó en 2008.